Hola, ¿qué tal? Y bienvenido al curso de metodología de la programación. En el video de hoy te voy a explicar cómo funciona un ciclo while y un ciclo do while. Así que comencemos. De acuerdo. ¿Por qué te voy a explicar un ciclo while y un ciclo do while en el mismo video? Básicamente porque son variantes. Entonces, una vez aclarado esto, puedo darte ya la definición. Ambos son ciclos que nos van a permitir repetir un conjunto o bloque de instrucciones mientras, esto es importante recalcarlo, mientras una condición se cumpla. Como ven, la definición está bastante sencilla, así que podemos pasar a ver la estructura en PCInt. Acá arriba tenemos la estructura del ciclo while y abajo tenemos la estructura del ciclo do while. En el caso del ciclo while, comenzamos con la palabra mientras una condición se esté cumpliendo, hacer el bloque de instrucciones que tenemos dentro, y en el ciclo do while hacer el bloque de instrucciones hasta que una condición se cumpla. ¿De acuerdo? Como ven, la estructura también está bastante sencilla. Ahora, ¿qué diferencias existen entre el ciclo while y el ciclo do while? Bueno, aquí en PCInt tenemos el ciclo while y tenemos el ciclo do while. Ahora, la primera diferencia que notamos entre ambos ciclos es la siguiente. El ciclo while va a funcionar mientras una condición se esté cumpliendo. En el caso del ciclo do while, va a funcionar hasta que una condición se deje de cumplir. Ahorita lo verás más a detalle. Otra diferencia que se ve a simple vista es que en el ciclo while la condición se evalúa primero. Y en el ciclo do while, la condición se evalúa después. Esto mismo nos lleva a otra diferencia. Ustedes ya saben que el programa se va ejecutando de la siguiente manera. Viene en la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4. En el ciclo while, evalúa que la condición se cumpla. Si no se cumple, se iría hasta la línea 8 y continuaría el flujo del programa. Si se cumple, entra y ejecuta el bloque de instrucciones. ¿Esto qué nos dice? Bueno, que este bloque de instrucciones puede que no se ejecute o puede que sí se ejecute. Depende de la condición, si es que se cumple o no. Entonces este bloque de instrucciones se puede ejecutar 0, 1, hasta infinitas veces. Pero lo importante aquí es contemplar que puede que no se ejecute. En el ciclo do while sería lo mismo. Iría ejecutándose el programa en la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, llegaría al ciclo, haría lo que esté dentro y evaluaría si la condición se cumple. Si la condición se cumple, volvería a repetir el ciclo y en caso de que no se cumpla, bueno, continuaría el flujo del programa en la línea 8, la línea 9 y demás. Pero acá este bloque de instrucciones al menos una vez sí se va a ejecutar, caso contrario del ciclo while. Entonces, como ven, ahí tenemos las diferencias. Y esto puede contestar la siguiente pregunta. Cuando yo estoy programando, ¿qué debo usar? ¿Un ciclo while o un ciclo do while? Bueno, ya depende lo que tú necesites. Como ven, el ciclo do while la evalúa después, el ciclo while la evalúa antes que la condición. ¿De acuerdo? Ahora, acá tenemos la estructura del ciclo while y el ciclo do while en un lenguaje de programación, en este caso en Java. En el ciclo while es la palabra reservada while. Mientras la condición se cumpla, bueno, ejecutas todo lo que esté dentro. En el ciclo do while empezamos con do, haz todo lo que esté dentro, while, mientras la condición se esté cumpliendo. Como ven, la estructura también en un lenguaje de programación es bastante sencilla. Pero bueno, ahorita lo que me interesa es que veas la diferencia entre el ciclo while y el ciclo do while. Lo vamos a ver con un ejemplo. Acá tenemos un programa, el algoritmo se llama ciclo while, en donde ocupamos el ciclo while, y acá tenemos un programa, el algoritmo se llama ciclo do while, en donde ocupamos el ciclo do while. Ahora, ¿qué hace nuestro algoritmo o programa ciclo do while? Bueno, lo primero, escribe, este es el ciclo do while, lo muestra en pantalla, ya sabes. Definimos una variable de tipo entero llamada respuesta. Inicializamos un ciclo do while
de la línea 10 a la línea 13, ya saben, hacer hasta que una condición se cumpla. Dentro mostramos en pantalla o escribimos, ¿quieres que se repita el programa? Leemos la respuesta en la variable respuesta, previamente ya definida, como les había comentado. Ahora, ¿qué va a recibir? Va a recibir números o va a ser de tipo entero. 1 va a representar sí, 0 va a representar no. Entonces, este ciclo se va a repetir hasta que la respuesta sea 0. ¿Por qué? Porque 0, les decía, representa el no. Mientras sea 1, o sea, sí, se va a estar repitiendo. Lo ejecutamos. Ya teniendo aquí la ejecución, imprime, este es el ciclo de while. Nos pregunta, ¿quieres que se repita el programa? Si nosotros le ponemos 1 que represente el sí, se vuelve a repetir el programa y te pregunta, ¿quieres que se repita el programa? Sí, sí. Si nosotros queremos que ya no se repita, ¿cuál es la condición? Pues 0, ¿no? Ponemos no y dice ejecución finalizada. Ahora, en el ciclo o en el programa en donde ocupamos el ciclo while, tenemos el mismo programa, pero en esta ocasión ocupamos el ciclo while. Igual, imprimimos, este es el ciclo while, definimos una variable llamada respuesta de tipo entero, hacemos uso del ciclo while, mientras respuesta sea 1, hacer, ¿quieres que se repita el programa? Leemos la respuesta y esto se va a estar ejecutando mientras la respuesta sea 1. Cuando la respuesta sea diferente de 1, entonces el ciclo se rompe y continuaría el flujo del programa, llegaría a fin de algoritmo y termina. Acá está la primera diferencia. Esto va a funcionar mientras tu respuesta sea 1 en el ciclo while. En el ciclo do while, esto se va a repetir hasta que la respuesta sea 0. Cuando tu respuesta sea 0, entonces ya se termina. Ahí tenemos la primera diferencia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ejecutamos el algoritmo llamado ciclo while? Bueno, lo vamos a hacer. Acá ya tenemos la ejecución y como ven, solo imprime, este es el ciclo while, no se imprime más. ¿Esto por qué pasa? Bueno, por lo siguiente. Recuerden que el ciclo while lo primero que hace es evaluar la condición y dice que va a funcionar mientras tu respuesta sea igual a 1. Pero en este caso, respuesta no vale nada, solo está definida, no tiene ningún valor. Entonces, como respuesta no vale 1, no entra y pues no te permite ejecutar este bloque de código. ¿Cómo haríamos para que se ejecute? Bueno, pues dándole el valor, en este caso respuesta, le asignamos el 1. De ser así, respuesta o esta variable ya vale 1, evalúa la condición y como respuesta ya vale 1, permite que este bloque de código se ejecute. Lo ejecutamos y como ven, este es el ciclo while y ya nos pregunta, ¿quieres que se repita el programa? Escribimos que sí. O bueno, representado, ¿no? Ponemos que no y ejecución finalizada. Entonces acá tenemos la otra diferencia. El ciclo mientras evalúa primero la condición, el ciclo while la evalúa después. Que la condición la evalúe después permite que este bloque de código se ejecute al menos una vez. Acá como la evalúa primero, pues este bloque no se ejecuta. Ok, entonces ahora lo que vamos a ver es la diferencia entre el ciclo for contra el ciclo while y el ciclo do while. Cuando estás aprendiendo a programar, puede que te surja la duda de la diferencia entre este o este. Bueno, pues como ustedes ya saben, y si no es así, te invito a que vayas a ver el video anterior en donde explico cómo funciona el ciclo for. El ciclo for trabaja un número finito de veces. Tú le determinas cuántas iteraciones quieres que dé. En el caso del ciclo while y el ciclo do while, como ya vieron, trabaja mientras una condición se esté cumpliendo. Y esa es la diferencia. Si tú requieres que un bloque de instrucciones se repita, pero quieres que se repita en base a una condición, entonces ocupa un ciclo while o un ciclo do while. Si tú quieres que un bloque de instrucciones se repita solo un número determinado de veces, entonces ocupa un ciclo for. Ahora, acá viene otra cuestión. El ciclo while y el ciclo do while pueden funcionar, pueden trabajar como un ciclo for, pero no es correcto. Para eso existe el ciclo for
Y para eso existe el ciclo while. A esto se le llama buena práctica de programación. Si tú necesitas repetir un bloque de código simplemente, entonces ve por un ciclo for. Si tú requieres que sea de manera condicional, entonces vete por un ciclo while o un ciclo do while. Bueno, si tú no me crees que un ciclo while o un ciclo do while pueden funcionar como un ciclo for, te lo voy a enseñar de manera rápida. Ok, ya tenemos aquí un programa que utiliza el ciclo for. Te imprime 3 veces la palabra hola y como ven, la palabra hola se imprime en pantalla 3 veces. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer esto con un ciclo while, ¿cómo lo haríamos? Pues de la siguiente manera. Lo primero, definimos una variable que de igual forma nos va a funcionar como iterador. Lo vamos a hacer con un ciclo mientras y sea menor a 3 porque queremos que se imprima 3 veces. Hacer, ¿qué va a hacer? Escribir hola. Ahora, para que pueda entrar, y tiene que valer 0. Y es menor a 3, sí, porque es 0. Y dentro lo vamos a ir incrementando. Y le vamos a sumar 1. ¿De qué forma? Y va a ser i más 1. Entonces, i es 0. Es menor a 3, entra. Imprime hola. Suma 1. Repite el ciclo. I es menor a 3, sí. Imprime hola. Suma. Vale 2, repite el ciclo, imprime hola. Ahí le sumamos 1, vale 3, evalúa que ya no es menor a 3, entonces termina, ejecutamos y como ven se muestra en pantalla 3 veces la palabra hola. Entonces acá tenemos un ciclo mientras trabajando como un ciclo for. Pero para eso existe el ciclo for, entonces no hay que forzar las cosas. Les repito, a esto se le llama buena práctica de programación. Y bueno, de momento ya vimos la diferencia entre el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Ya vimos la estructura del ciclo while, la estructura del ciclo do while. Ya vimos la definición de ambos, las diferencias. ¿Qué resta? Pues ejercicios. Así que vamos a ver un ejercicio del ciclo while y un ejercicio con el ciclo do while para pues terminar. Pues ya estamos aquí en PCInt. Ahora, ¿qué programa vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un programa que calcule el salario de un grupo de empleados. El salario va a ser igual a las horas trabajadas por la tarifa de hora. Ok, entonces de ser así, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a solicitarle al usuario que digite el número de empleados que tiene nuestro grupo. Entonces, simplemente así, digita el número de empleados. Lo vamos a leer en una variable que se va a llamar num de número, num empleados. La vamos a definir de tipo entero, num empleados como entero. Entonces ya tenemos o ya sabemos cuántas personas o cuántos empleados tiene nuestro grupo. Ahora queremos calcular el salario y va a estar dado por las horas trabajadas y la tarifa de hora. Vamos a solicitar cuántas horas ha trabajado X empleado. Vamos a poner escribir cuántas horas trabajó. Lo vamos a leer en una variable horas, horas t de horas trabajadas. La definimos como... Lo vamos a hacer de tipo entero. Vamos a suponer que solo se puede trabajar horas enteras, no medias, ni cuartos, ni demás. Ahora nos falta saber la tarifa de hora. Vamos a escribir cuál es la tarifa de la hora. ¿Cuál es la tarifa de la hora? Y la vamos a leer en una variable que se va a llamar tarifa h de hora. ¿De acuerdo? De igual forma, esta la vamos a definir, pero esta sí puede estar dada como real, porque puede que sí te paguen 50.50 o algo por el estilo. Entonces la vamos a definir como real. Entonces, aquí esto queremos que se repita el número de empleados que tenemos. Para esto vamos a hacer uso de un ciclo. Acá te pregunto, ¿qué ocuparíamos? ¿Un ciclo while o un ciclo do while? Pues un ciclo while, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si en número de empleados colocamos 0? O sea que nuestro grupo no tiene ningún empleado.
pues esto se ejecutaría al menos una vez y no tiene caso. Entonces vamos a hacerlo con un ciclo while o un ciclo mientras. Ahora, mientras número de empleados, acá esta condición la voy a dejar tantito así, hacer, bueno, pues esto, vamos a meterlo justamente así. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una variable que nos va a servir como auxiliar para ir contando a cuántos trabajadores ya se le calculó esto, o sea, el salario. Entonces lo vamos a hacer con una variable, nosotros la vamos a definir como contador, la vamos a poner como cont. ¿De qué tipo? Entero. Ahora, aquí, mientras número de empleados sea mayor a cont, va a estar haciendo esto. Cuando ya no sea así o sea igual, entonces se rompe y deja de preguntar esto. Para eso cont, nuestra variable contador, tiene que valer 0. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a ir incrementando. Entonces vamos a poner cont, da igual donde la incrementemos, aquí o acá, donde sea. La vamos a incrementar al principio, luego que entre la vamos a hacer. Entonces cont va a ser igual a cont más 1. ¿De acuerdo? Entonces, si nos dan 3 empleados, 3 es mayor a 0, sí. Se suma 1 y te pregunta esto. 3 es mayor a 1, sí. Se suma otro, imprime esto, valdría 2. 3 es mayor a 2, sí. Se imprime esto, se suma, 3. Ahora sí, se pregunta, ¿se hace todo esto? 3 es mayor a 3, no. Entonces termina y esto se ejecutó 3 veces. Ahora, acá pues ya tenemos las horas trabajadas y la tarifa por hora. ¿Qué resta? Pues vamos a calcular el salario. Salario es una variable, ahorita la definimos. Salario va a ser igual a horas trabajadas por la tarifa de hora. Ahí está. Vamos a definir salario. ¿De qué tipo va a ser? Real. Puede ser con centavos y así. Entonces, de tipo real. Y vamos a mostrar el salario. Lo vamos a mostrar abajito. ¿Para qué? Para que cada vez que se calcule se imprima el salario. Entonces vamos a escribir el salario es 2 puntos y salario. Podemos hacer lo siguiente. Del empleado, 2 puntos. ¿Qué empleado? Acá podemos hacer uso de la variable contador. Cuando le sumamos va a valer 1. Entonces va a valer 2, va a valer 3. Básicamente va a ir contando nuestro número de empleados. Entonces por eso podemos aquí imprimir cont. Entonces acá sería el salario es el salario que nos haya salido del empleado 1. Da otra vuelta del empleado 2. Da otra vuelta del empleado 3. Y demás. Ok, pues parece que esto ya estaría terminado. Acá vamos a poner un espacio. Ahora, esto mismo que les estaba diciendo lo vamos a ocupar acá. Vamos a escribir empleado y vamos a imprimir cont para que se imprima empleado 1, empleado 2, empleado 3 y demás y se vea como una etiqueta. Entonces sería todo. Lo ejecutamos. Ok, ya aquí teniendo la ejecución nos pregunta, ¿digita el número de empleados? Si ponemos 0, ejecución finalizada. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ningún empleado. Reiniciamos, digita el número de empleados, vamos a darle 2. Empleado 1, ¿cuántas horas trabajó? Trabajó 30. ¿Cuál es la tarifa de la hora? Que sea de 50.50. El salario es de 1515 del empleado 1. Ahora, empleado 2, ¿cuántas horas trabajó? Vamos a ponerle 60. ¿Cuál es la tarifa? 80 pesos. El salario es 4.800 del empleado 2. Y como ven, acá tenemos un programa que calcula el salario de un grupo de empleados y el salario está dado por horas trabajadas multiplicada por la tarifa de hora. Ok, ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Este programa va a sumar un número hasta que el número sea 0. Entonces, para eso vamos a preguntarle al usuario, digite un número,
digite un número y lo vamos a guardar en una variable, perdón, esto sería escribir, y lo vamos a guardar en una variable que sea num, de número. Vamos a definir número. ¿De qué tipo? Lo vamos a hacer de tipo real. Definir num como real. ¿Para qué? Para que se puedan poner números como 4.5 y demás. Ahora, esto se va a estar repitiendo hasta que sea 0. Entonces vamos a hacer uso de un ciclo do while. Hacer hasta que... Ok, vamos a poner esto adentro. Hacer esto hasta que num sea igual a 0. Ahora, estos números se tienen que ir sumando. ¿De qué manera? Bueno, lo vamos a hacer en una variable que se va a llamar suma. A suma le vamos a sumar número. ¿De qué manera? Suma más número. Para eso, suma tiene que valer 0. ¿Para qué? Para que suma vale 0, 0 más lo que le des. Entonces se guardaría acá. Por ejemplo, le das 3, esto valdría 3, se vuelve a ejecutar. Le das 5.5, entonces 3 más 5.5, 8.5, se va sobreescribiendo. De esta manera podríamos ir incrementando, podríamos ir sumando. Ahora vamos a escribir la suma en cada iteración. Escribir la suma es, dos puntos, e imprimimos la variable suma. La vamos a declarar, definir suma como real, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, ¿por qué aquí usamos un ciclo do while? Pues queremos que esto al menos se ejecute una vez. Lo ejecutamos y acá ya tenemos el programa. Digite un número, 8.9, la suma es 8.9. Digite un número, 3.4, la suma es 12.3. Vamos a colocar 10, la suma es 22.3. Vamos a colocar 0 y el programa debería de terminar. Y así es, la suma es 22.3. Entonces ya vimos un ejemplo con un ciclo do while y un ciclo while. Así que pues a mí ya no me queda más que despedirme. Quiero agradecerte por el apoyo que se le está dando de momento al canal. Si tú conoces a alguien que creas que necesita el curso, no dudes en compartírselo. Si tú tienes alguna duda respecto a este tema o respecto a algún tema de programación, de igual forma no dudes en dejarla acá abajo porque intentaré ayudarte. Así que no olvides suscribirte, dejar un like y hasta luego.